Alejandro Quecedo, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Eres muy joven, tienes 20 años. Te conocimos hace unos cuantos años cuando empezabas en SEO Live. Sigues en SEO Live. Efectivamente. Y desde entonces también has participado en diferentes COPs, eres miembro de la UNESCO. Bueno, tienes un currículum para tener 20 años asombroso. Gracias. Pero es que si tuvieses 30 años seguirías siendo asombroso, o sea que enhorabuena. Has sido una de las figuras más importantes aquí en España para mostrar lo concienciada que está la juventud, no solamente con el cambio climático, sino también con la crisis de biodiversidad que tenemos, crisis ecosocial. ¿Tú cómo te introdujiste en este mundo y por qué crees que la gente joven se introdujo en esta problemática? Bueno, para mí la historia es relativamente graciosa. Yo era un enamorado de los pájaros, me perdía a los pájaros, era así de simple, ¿no? Y de repente me empecé a dar cuenta de que joder, los pájaros están desapareciendo y que había un problema serio con ellos. Entonces, ante la pregunta de por qué están desapareciendo las aves, empiezan a surgir muchos factores, ¿no? Entre ellos tenemos el cambio climático, pero también nuestro modelo de agricultura, nuestro modelo de sociedad mismamente. Estamos hablando de una pérdida de biodiversidad sin precedentes. Es decir, te das cuenta de toda la problemática que en conjunto forma la crisis ecosocial y de la cual el cambio climático es sin duda alguna la punta del iceberg, pero también el problema que acelera el resto, ¿no? Entonces, cuando llegas a ese nivel de concienciación, ya es muy difícil salir, ¿no? Y entonces empiezas de alguna forma a dar la batalla desde este paradigma más amplio que es la crisis ecosocial. Y ahí fue como te introdujiste tú, que dijiste, tengo que hacer algo. Efectivamente. ¿Y por qué crees que más personas tan jóvenes se sumaron a estos movimientos reivindicando un planeta mejor para todo el mundo? Bueno, primero de todo porque muchas veces cuando hablamos de medio ambiente realmente no nos damos cuenta de la severidad y la urgencia de la situación. Cuando estas personas reivindican un planeta, cuando reivindican un medio ambiente sano, están reivindicando sencillamente el derecho a vivir. Tenemos que darnos cuenta que ya desde 2019 el Foro Económico Mundial publicó uno de los informes que publica anualmente y son los riesgos para la humanidad. Y en este informe consideraba que el fracaso a la hora de una acción climática, un cambio climático y una crisis ecológica no mitigada tenía una capacidad destructiva mayor al uso de armas de destrucción masiva. Es decir, esto nos da una idea de lo que está en juego. Entonces, cuando toda la juventud salió a la calle a protestar en defensa del medio ambiente, también lo está haciendo en defensa de la vida y su derecho a existir. ¿Tú crees que los jóvenes tienen ese sentimiento de forma mayoritaria o realmente es una minoría lo que estamos viendo en las calles? Creo que tenemos un sentimiento mayoritario, pero sin embargo hay una minoría de estrategia. Es decir, a pesar de que la emoción y la conciencia de alguna forma está ahí, hay muchas divergencias y muchas apuestas distintas en cómo se transforma ese sentimiento en una estrategia de acción o en un modelo de vida. ¿Y crees que los adultos realmente escuchan a la gente joven o que simplemente hacen que escuchan a la gente joven, pero simplemente podríamos decir para hacerse la foto? Bueno, desde luego, si hoy en día los jóvenes podemos estar en las calles es gracias a los adultos que han producido los informes del IPCC, que nos dan la información, que han hecho el trabajo de campo, que han escrito las ideas y la filosofía, que nos han enamorado y que nos han hecho salir a la calle. Pero, sin embargo, sí que es cierto que a nivel social estamos respondiendo de manera distinta según los sectores. Y hay una élite que se está enrocando en una inacción climática, incluso en un negacionismo que es sencillamente asesino de nuestros ecosistemas y de la vida misma. Para que te hagas una idea, tenemos datos de que, por ejemplo, 100 empresas han producido el 71% de las emisiones de efecto invernadero desde 1986 y sin embargo es una élite que permanece en esa inacción que está produciendo la crisis climática en la que nos encontramos ahora. Y centrando un poquito más el tiro, toda la gente adulta no, pero cuando vais a los foros internacionales, ¿se os escucha o tenéis la sensación de que se os escucha? A mí me gusta comparar cuando hablamos de las COP, de los distintos procesos de Naciones Unidas, con un término que desarrollo en mi libro, Gritar lo que está callado, que hablo del espectáculo climático y se relaciona mucho con la teoría del espectáculo de Guy Debord. Y lo que es cierto es que parece eso gran teatro del mundo. Tenemos un gran escenario donde la gente aplaude, donde hay luces, donde hay una batería de medios de comunicación que están dispuestos a disparar y hacer la foto en el momento clave del discurso. La pregunta es, ¿a dónde va ese discurso? Porque para hablar tenemos las manifestaciones, tenemos las reuniones, las conferencias, pero sin embargo en esos momentos donde realmente se tiene que negociar el futuro del planeta, el futuro de sus gentes, el futuro de los seres vivos, en esas mesas no tenemos palabra. Pero lo cierto es que no únicamente pasa con los jóvenes, pasa con la sociedad civil, pasa con los científicos, pasa incluso con la delegación de los países. Para que te hagas una idea, en la COP26, la última de las cumbres para el clima, la delegación más numerosa no era ni de científicos, ni de Naciones Unidas mismamente, ni de ningún país. La delegación más numerosa y por tanto con más fuerza para hacer lobby en las conclusiones que se llegaron en el tratado final era la delegación de los combustibles fósiles, de empresas petroleras. Y como generación que está introduciéndose ahora en el mercado laboral, ¿tú crees que quienes llevamos algunos años ya en este mundo os hemos robado en cierto modo el futuro a vosotros?
Creo que es muy sencillo ahora apuntar a culpa, sin embargo, lo que es... Responsabilidad, entonces. La responsabilidad No digamos es innegable. Estamos ahora mismo acercándonos a un momento histórico, un punto de inflexión donde se va a dar un nuevo proceso histórico, una nueva historicidad, si lo prefieres, ¿no? Pero estamos llegando aquí arrastrados por fuerzas históricas que vienen de muy lejos, vienen de la Revolución Industrial, vienen de un modelo social que se ha desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial, vienen de distintos modelos ideológicos y culturales, y de alguna forma todos somos víctimas de ello. Sin embargo, lo que sí que tiene este momento histórico que lo hace absolutamente fascinante es que tenemos la información a un solo clic, que podemos tener la información y la consciencia si lo deseamos, y en ese sentido nuestra responsabilidad es innegable. Somos responsables de ello, aunque sí que es cierto que quizás no tengamos la culpabilidad. La culpabilidad se puede acusar si, una vez sabiendo la situación en la que estamos viviendo, no reaccionamos ni hacemos nada. Durante todos estos años, ¿has visto algún cambio? Ha habido cambios, efectivamente, y es cierto que, por ejemplo, a nivel de legislación se han visto nuevos planes como el Pacto Verde Europeo, pero sin embargo siempre han sido debajo de las expectativas y sobre todo debajo de las necesidades. Y yo creo que el mayor cambio que hemos podido asumir ha sido un cambio de esperanza, de que en algún momento parecía de que había una ilusión colectiva de que iba a haber un momento de transformación, de ambición política, pero sin embargo ha sido oportunidades constantemente perdidas. Y creo que si desde el momento que empecé hasta hoy yo he notado un cambio, ha sido una pérdida de ilusión muy grande. ¿Una pérdida de ilusión? ¿A qué nivel? En el sentido de que cuando irrumpió la juventud en la escena del cambio climático y de la crisis ecológica, parecía que de repente se generaba cierta conciencia que antes no había y se generaba cierta ambición política y cierto capital político para hacer transformaciones a todos los niveles que antes no existía. Sin embargo, quedó demostrado muy pronto que había sido más bien una especie de ensoñación colectiva, ¿no? Construida y alimentada desde la parte política, desde la parte de la sociedad civil incluso y desde la parte mediática, pero que a la hora de transformación sociales y transformaciones económicas, que es lo único que puede solucionar la situación en la cual nos encontramos, no hemos visto que haya habido ningún cambio sustancial. Has hablado de transformaciones sociales. Es algo muy importante para luchar, para dirigirnos hacia un mundo más sostenible. En este aspecto también encontramos muchas personas que confían muchísimo en la tecnología como la solución definitiva a todos los problemas que tenemos. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, no cabe duda que la tecnología es esencial y nos puede ayudar muchísimo y la vamos a necesitar a la hora de llevar a cabo estas transiciones de las que hablamos. Sin embargo, la tecnología no es el elemento clave, porque en una crisis que es mucho más compleja que únicamente el cambio climático. Estamos hablando, según informes del IPBES, que se pueden estar extinguiendo hasta 150 especies cada día. ¿Cómo la tecnología va a traer de vuelta a estas especies? Estamos hablando de que cada año 7 millones de personas mueren por culpa de la contaminación del aire. ¿Cómo la tecnología está salvando a estas personas? Es decir, nos encontramos ya mismo en una situación de emergencia. No podemos esperar a que haya un milagro tecnológico que de repente lo solucione todo. Y por otra parte, lo que está claro es que estamos viviendo por encima de las posibilidades del planeta y que lo que tenemos que replantear es nuestra forma de vida. La tecnología nos puede ayudar a ello, pero no puede ser únicamente la solución. Tiene que ir acompañada por un cambio cultural. Hay un dato que leí hace algún tiempo sobre que la gente joven no era capaz de imaginar futuros utópicos. Y esto me sorprendía muchísimo porque siempre se espera que la gente que está en la adolescencia tengan una mente muchísimo más utópica o al menos abierto a este tipo de escenarios. ¿Por qué crees que es eso? ¿Por qué es más fácil para la adolescencia imaginarse escenarios distópicos respecto al cambio climático y la crisis global que tenemos y no escenarios utópicos? Bueno, esto es una condición cultural interesantísima la que propones. Ursula K. Le Guin, por ejemplo, ha escrito muchísimo sobre este tema que ella llama la aceptación popular de la distopía. Y sí que es cierto que si, por ejemplo, analizamos las obras literarias que han marcado nuestro canon, como 1984 o Un mundo feliz, si analizamos grandes éxitos de videojuegos como el Fallout o películas, muchos de ellos son distópicos. Y es cierto que nuestras generaciones se han entretenido con cuentos, con videojuegos, con cualquier clase de ficción que era distópica. De tal forma que nuestra emocionalidad se ha transformado hasta tal punto que aceptamos la distopía como un mero entretenimiento. El problema es que cuando esa distopía de repente aparece e irrumpe en nuestra realidad, cuando hablamos de incendios, de desastres climáticos, no tenemos una respuesta emocional. Y creo que ese es uno de los principales problemas a la pregunta de por qué no reaccionamos ante esta crisis. Porque hemos sufrido un desarraigo emocional de la Tierra. Cuando vemos la destrucción de la naturaleza, no la sentimos como una destrucción propia de nuestro planeta. ¿Y tú imaginas un futuro utópico o distópico? Bueno, a mí la verdad que no me gusta imaginar porque desde un punto de vista sociológico casi todas las predicciones son erróneas. Entonces, para no errar no me gusta predecir porque francamente ahora mismo vivimos en un momento de tanta entropía, de tanto caos, donde cualquier elemento puede transformar todo el panorama,
que creo que es muy difícil hacer predicciones y tampoco tiene mucho sentido ser optimista o ser pesimista. Las situaciones que nos vamos a enfrentar van a ser iguales. Ahora, podemos tener una actitud hacia ellas de una forma u otra. Lo que sí que creo es que este es un momento absolutamente fascinante, porque en ningún momento antes en la historia de la humanidad ha habido una sociedad consciente que estaba en un punto de inflexión, consciente de que tenía la capacidad para transformar el momento, la sociedad en la que vive. Y ahora mismo podemos enrocarnos en esta inacción, podemos decidir mantenernos al margen y ser prisioneros de una inercia histórica que, por desgracia, nos llevará a un desastre social de dimensiones colosales, o por contra, podemos tomar conciencia y volver a ser actores de nuestra historia. Estamos interconectados a nivel global gracias a las nuevas tecnologías, tenemos la información al alcance de nuestra mano, tenemos una sociedad que jamás ha estado tan educada ni ha tenido tantas herramientas al alcance de su mano. Ahora es el momento en el que realmente podemos tomar la determinación de construir el futuro en el que queremos vivir. Y creo que esto es absolutamente fascinante. Pues acabas de lanzar un mensaje precioso y yo creo que lo vamos a dejar aquí, en todo lo alto. Muchísimas gracias por acompañarnos, Alejandro. A vosotros por la invitación.